Muchas gracias, mi estimado Enrique Alcocer. Hasta el momento en el Estadio León contra Lobos WAP, suspendido el juego. Mi celular, qué bueno que no está estrellado ni nada. Bueno, lamentablemente, así como hoy también sucedió en el béisbol, la lluvia lamentablemente que no para. Pero bueno, primero el juego que se realizó el día de ayer, el equipo del América con muchas dudas, demasiado el tema del VAR, un penal de Cecilio Domínguez que acaba por meter, pero si existiera el VAR, yo creo que al América no se la daban. Después, Chumacero, cabezazo de Lucas Cavallini, empataba el partido, el equipo de Puebla. Dicho sea de paso, también en el estadio ayer, el América jugó como si fuera local. Todo el apoyo, por supuesto, estaba inclinado a este equipo azul crema, que también cuando juega de visita es que también no llena los estadios. Un 60% aproximadamente es lo que sucede. Y al final, con 3-2, gol de Oribe Peralta, también un fuera de lugar, un tanto dudoso. Ya lleva 5 goles Oribe Peralta, y el América hasta el momento empatado con Cruz Azul con 20 puntos. También el de Toluca, que hoy se dio, ya sabemos bien que la federación estableció cambios de horarios, porque el horario habitual de Toluca es el domingo a las 12 del mediodía. Bueno, primero arrancaba este partido de ida y vuelta. Mala la salida, no alcanza a meter bien la pierna Hugo González, que acaba de ser también convocado por Tuca Ferretti en ese moletour que dijo de 2 partidos en Estados Unidos. Y al final el equipo de Toluca se lleva la victoria. Quiñones rebataba ese gol, no era tanto de él, pero bueno, al final se lleva y muy bien la victoria el equipo de León y de Toluca. Y lo que decíamos, por supuesto, este enfrentamiento entre los Panzas Verdes contra Lobos WAP. El partido iba al minuto 70, cayó durísimo el aguacero. No se hicieron daños hasta el momento. El partido es muy probable que no se vaya a reanudar. Inclusive ayer el de Morelia contra Pumas ocurrió lo mismo, también se suspendió, pero bueno, era el minuto 82 y ya no valió la pena. Se terminó y se quedó emparejado. Bueno, también la situación de la lluvia hoy pasó lo mismo. Los Diablos Rojos del México enfrentando a los Guerreros de Oaxaca. Esto por la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el marcador quedó 1-0 a favor de los Guerreros de Oaxaca. Después la madre naturaleza volvió a escupir y escupir en el parque pelota Fray Nano. Se suspende, se da la media hora, se pone la lona al final. La serie sigue 2-0 arriba para los Diablos Rojos del México y se quedó que mañana se reanuda en punto de la 1 de la tarde en el Fray Nano. La serie 2-0 arriba los Diablos Rojos del México. Y hoy en Wembley, la cancha de Wembley, le quitaron las porterías y le instalaron el ring de boxeo. El británico Anthony Joshua se lleva por nocaut técnico en el 7º asalto. Ya tiene este gladiador 22 peleas en su carrera, 21 las ha ganado por la vía del knockout, 22 las ha ganado. Es espectacular la fortaleza que tiene, aunque él subió ayer a la báscula con 111 kilogramos por su rival con 100 kilogramos. 11 kilogramos de más en el boxeo. Ningún peso chico jamás le va a poder ganar a un peso grande. Y también el barrilete cósmico, ya cambiando sobre este tema, el boxeo, bueno, se lleva la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo retiene sus cetros Anthony Joshua. Y bueno, lo que sabemos bien, lo lamentable que está ocurriendo en Sinaloa. Diego Armando Maradona, empezó a existir mucha presión porque bueno, se está metiendo al mes $150,000, pues por ahí, ¿no? Que done algo. Maradona dijo que va a firmar 10 balones y que esos los va a donar. Yo le pregunto al productor, ¿cuánto pagaría por un balón de Maradona? ¿Cuánto pagarías, productor? Nada, dice que nada. Marro, el productor no quisiera donar. Bueno, vamos al estirón informativo con mis compañeros Enrique Alcocer y Feli Carnay.